Serie de lecturas La Riel Editores. Mauricio Lucio lee su propria traduzione de Essere superiore all'ambiente in cui si vive senza perciò disprezzarlo, sull'interesse di Gramsci per Kipling, de Alessandro Carlucci. Ser superior al ambiente en el que se vive sin por ello despreciarlo, sobre el interés de Gramsci por Kipling. Artículo extraído del libro Gramsci ayer y hoy, 2024. Todos conocen la frecuencia con la que aparece la expresión el mundo grande y terrible. A great and terrible world en el original, en los escritos de Gramsci en distintas oportunidades, que en la novela Kim el lama repite varias veces, y que en Gramsci termina presentándose casi como una expresión proverbial. En realidad, no se trata de una simple repetición formal convertida con el paso de los años en una especie de tic lingüístico, sino más bien de la manifestación exterior de lo que es una relación profunda y duradera. Efectivamente, el interés por la obra de Kipling tiene implicaciones valiosas para el estudio de la biografía humana e intelectual de Gramsci. Estas implicaciones fueron puestas en relieve solo en parte, sobre todo en los trabajos de Pier Giorgio Zunino en relación a la interpretación gramsciana del fascismo y en el reciente libro de Leonardo Rapone sobre el joven Gramsci. Tanto estos estudios como algunas reflexiones presentes en otras contribuciones centran su atención sobre los asuntos políticos y éticos que Gramsci elabora y destaca a través del uso de citas y otras referencias explícitas tomadas de la obra de Kipling, principalmente del Kipling escritor en prosa. En las páginas que siguen, además de hacer referencia a algunos de estos temas, nuestro aporte se concentrará principalmente en otros aspectos, en particular en la recuperación implícita de expresiones e imágenes que se pueden atribuir a textos de Kipling y, por tanto, en el significado autobiográfico de esta recuperación. Después de recordar los principales juicios de Gramsci sobre este autor, expresados los años de prisión, y remontarnos al contexto histórico-cultural en el que se produjo el encuentro con Kipling, intentaremos arrojar algunas luces sobre la presencia de referencias en algunos escritos gramscianos a la célebre poesía F, publicada por Gramsci en la edición turinesa de l'Avanti en diciembre de 1916. Sobre el caso particular, hasta ahora no parece que se haya notado la persistencia del eco de Kipling poeta que procede precisamente de F, en uno de los artículos más importantes de Gramsci, Jefe, escrito en 1924 a raíz de la muerte de Lenin. Luego, en la cuarta sección, nos centraremos en las razones del apego particular a Kim, donde llegamos a sugerir que el aspecto más profundo y significativo de este interés singular de Gramsci por Kipling se encontraría en estas razones. 1. Algunos juicios explícitos. A primera vista, este interés puede parecer extraño, puesto que la imagen que Kipling proyectó de sí mismo coincidió a la perfección con la de un campeón del más acalorado chauvinismo imperial. En una nota de los cuadernos de la cárcel, el mismo Gramsci revela una clave interpretativa de su interés por Kipling. La obra de Kipling podría servir para criticar determinada sociedad que pretende ser algo sin haber elaborado en sí la moral cívica correspondiente, que incluso posee un modo de ser contradictorio con los fines que se plantea verbalmente. Por lo demás, la moral de Kipling es imperialista solo en cuanto está ligada estrechamente a una realidad histórica determinada. Sin embargo, se pueden extraer de ella imágenes de poderosa fuerza para cualquier grupo social que luche por el poder político. La capacidad de quemar dentro de sí el propio humo, permaneciendo con la boca cerrada, tiene un valor no solo para los imperialistas ingleses, etc. En las cartas desde la cárcel, entre varias menciones positivas relativas al Kipling narrador, se encuentra en particular la siguiente comparación entre la escritora antiesclavista Harriet Elizabeth Beecher Stowe, autora de Uncle Tom's Cabin, y el autor de aquellos Jungle Books que Gramsci esperaba que su hijo Delio pudiese leer pronto. De niño, nunca pude hacer que me guste ese bodoque llorón y sentimental de La cabaña del tío Tom. Intenté leerlo varias veces, aunque nunca con interés real, y hoy no recuerdo nada de su trama, solo que me aburría mortalmente. En cambio,
Estaría contento si Delio pudiese leer los 2 libros de la selva de Rudyard Kipling, que contienen las historias a las que se refiere, la de la foca blanca que logra salvar al pueblo de las focas de la destrucción, la de Rikki Tikki Tawi, la joven mangosta que lucha victoriosamente contra las serpientes de un jardín indio, y la serie de historias de Mowgli, el niño criado por lobos. En estas historias circula una energía moral y voluntad que está en las antípodas de las del tío Tom. Creo que es necesario que Delio y cualquier otro niño cuyo carácter se quiera fortalecer y cuyas fuerzas vitales se quieran exaltar, las conozcan. Estos juicios parecen haber orientado ampliamente las investigaciones realizadas hasta ahora al respecto. Sin embargo, nos parece que se puede llevar a cabo una investigación crítica más autónoma. Además de la moral cívica, el carácter y la energía moral y la voluntad, dicha investigación permitiría identificar otros elementos que, como veremos, profundizan y en cierto modo trascienden las propias indicaciones del autor. 2. La recepción italiana de Kipling. El autor de los Jungle Books fue objeto de un gran interés ya en los primeros años en que Gramsci tuvo un papel destacado en la prensa socialista turinesa. Esto se evidencia por el uso del seudónimo Raksha, es decir, Madre Loba, quien acogió y protegió al pequeño Mowgli, con el que Gramsci firmó algunos artículos entre finales de 1915 y principios de 1917. Fue precisamente en este periodo cuando Gramsci publicó una traducción al italiano de F. en el Avanti, en el apartado Sotto la Mole. Esta publicación se relaciona con el clima de renovación y los intentos de actualización cultural que circulaban en las páginas de La Voce y otras revistas. Algunos de los primeros escritos de Emilio Cecchi de principios de la década de 1910 tuvieron un papel pionero y significativo en este sentido. Para presentar a Kipling a los lectores de La Voce y al público italiano en general, Cecchi partió precisamente del ambiente colonial y, hablando de la formación del autor, inmediatamente hizo referencia a temas y personajes que aparecen en Kim. Haber nacido en la India, haber recibido allí su educación temprana y haber tenido esa percepción de la vida a la edad en la que se forma el temperamento, fueron sin duda causas que contribuyeron a preservar en Rudyard Kipling esa novedad orgánica que trajo consigo al mundo y a darle la oportunidad de ejercitarla, reflejándola en escenas de vida intensamente vibrantes y coloridas. Además, Kipling estaba familiarizado con los dialectos de la India y aprendió a hablar el hindustani tanto como el inglés. Vio procesiones de fanáticos, al monje lama con su chela, vagabundos, bandidos y ladrones, conociendo la desolación de las sequías cuando en las laderas de los acantilados las plantas se retuercen como hilos de hierro rotos, desprendidos en láminas de sustancia negra y muerta, mientras que los estanques se marchitan y bajan entre las orillas del lodo quemado que conserva, como fundido en hierro, la última huella pisada con fuerza. Además de las hambrunas que siguen a las sequías y al cólera que después de las hambrunas viene a ajustar las cuentas de la naturaleza con un pesado lápiz rojo. Conoció las grandes pausas de trabajo alegre y fecundo y en el venerable silencio de las llanuras interminables sintió a toda la India trabajando en sus campos, con el chirrido de las ruedas de los pozos, el estímulo de los campesinos detrás de los bueyes, el clamor alto de los cuervos, mientras los elefantes bajan en columna para beber en los arroyos y la joven, al borde de los jardines de melocotoneros que florecen, rocía sus trenzas salvajes con aguas purificadoras, donde trotando se nutren en la hierba profunda los impetuosos sementales blancos con ojos de un blue de porcelana. Las concesiones parciales a la tradición literaria, evidentes en el lenguaje mismo, el exotismo y la idealización del mundo rural, no deben engañarnos. El ambiente de renovación cultural que se difundió en el ámbito de La Voce a menudo se convirtió en una crítica política corrosiva dirigida a la clase dirigente yolitiana, y más en general a toda una serie de debilidades y vicios considerados típicos de la italianidad, como la retórica, la falta de franqueza y honestidad, empezando con uno mismo. También era característico de este ambiente el énfasis en la disciplina, que para Gramsci debía ser sobre todo autodisciplina, consciente y al mismo tiempo espontáneamente aceptada, y en la necesidad de fortalecer el propio carácter.
el renovado deseo de disciplina y orden como bases del heroísmo debían haber hecho emerger también en Italia un nuevo heroísmo colectivo, no exclusivo de individuos y situaciones excepcionales. Tres palabras, orden, carácter y disciplina, que estaban llenas de significado en ese contexto político y cultural, y que eran a menudo utilizadas por Gramsci en los títulos de sus artículos. Las raíces de la relación con Kipling, premiado en 1907 con el Nobel, recordemos, prenden en este terreno. Se trata de un terreno en el que, como ilustra Rapone en su Cinque anni che paiono secoli, la anglomanía del joven Gramsci se vincula a la fascinación por ciertos aspectos culturales del liberalismo y del individualismo, considerados típicos de la sociedad británica. En particular, el antiasistencialismo, el no querer pesar sobre los demás y, por tanto, la ética individual y la consiguiente necesidad no sólo de acumular recursos materiales, sino también de almacenar energías interiores sólidas en las que confiar en momentos de dificultad. Estos aspectos no están en contradicción con los ideales socialistas, al contrario, son preliminares y fundamentales en la concepción que Gramsci tiene del socialismo. De hecho, para él, la sociedad socialista futura será posible y beneficiosa si sabe reemplazar el egoísmo de las necesidades y ambiciones individuales con formas de estímulo económico y productivo socialmente más orgánicas, conscientemente coordinadas y por tanto más útiles para la colectividad, pero no menos efectivas. Esto probablemente requerirá de cada individuo no menos sino más espíritu de iniciativa y abnegación, tendiente a evitar la degeneración del socialismo en una estructura social parasitaria y, en última instancia, improductiva. 3. Kipling en los escritos de Gramsci. El caso de F. No es posible establecer con certeza si la traducción de F para su publicación en el Avanti el 17 de diciembre de 1916 le pertenece a Gramsci. Sin embargo, a él se le pueden atribuir el título elegido para su publicación en italiano, Breviario per laici, Breviario para laicos, y la breve nota introductoria. Es del poeta inglés Rudyard Kipling, y nos complace presentarlo a nuestros lectores como ejemplo de moral no contaminada por el cristianismo, posible de ser aceptada por todos. De todos modos, nos interesa reproducir 3 pasajes de esta traducción, en los que aparecen imágenes que volverán en otros escritos gramscianos sobre los que nos detendremos luego. Se trata de imágenes que remiten a una difícil y no obvia búsqueda de integridad y estabilidad de la personalidad individual frente a los cambios y desafíos del entorno circundante. 1. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido y te culpan por ello, que traduce los versos 1 y 2 de la primera estrofa del texto en inglés. 2. Si puedes amontonar tus ganancias y arriesgarlas todas en una sola jugada, perderlas y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una palabra sobre tu pérdida. Tercera estrofa, versos 1 al 4. Y finalmente 3. Si puedes hablar a las multitudes conservando tu virtud, o caminar con los reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero ninguno demasiado, que traduce la cuarta estrofa, versos del 1 al 4. Como se sabe, en F, estas y otras condiciones se acumulan para luego resolverse en la apódosis final, que ocupa los últimos 2 versos, que en el original suenan: Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Coherentemente, con el enfoque interpretativo que se percibe en el título y en la nota introductoria, la traducción de estos 2 versos conclusivos presenta una sustitución que sirve para evitar sintagmas como hijo mío u otros similares, de connotaciones potencialmente paternalistas y sutilmente religiosas. Entonces la tierra y todo lo que ésta contiene será tuyo, y lo que es más importante, serás un hombre. En cierto sentido, resulta aún más significativa la publicación de una traducción muy similar, no idéntica, en l'Ordine Nuovo Diario, dirigido por Gramsci y órgano del recién nacido Partido Comunista de Italia, el 1 de mayo, no una fecha cualquiera, de 1921,
junto a pasajes de Lenin y Gorky. Estamos en un periodo sucesivo de la biografía intelectual y política de Gramsci. El título en esta ocasión es La tierra será tuya, en lugar de Breviario para laicos. Gramsci está a punto de convertirse en un líder comunista, y en muchos aspectos su personalidad difiere de la del joven socialista heterodoxo, partidario de una profunda renovación moral y cultural que ya en 1910 hubo encontrado a Kipling en las páginas de La Voce y que en 1916 lo propuso a sus lectores de Il grido del popolo y del Avanti. 3 años después de La tierra será tuya, encontramos en Jefe un elemento característico del uso que el Gramsci de este periodo hace de Kipling. Nos referimos a la contraposición en la que el comunista sardo elabora ideas provenientes del escritor inglés entre la ética del líder revolucionario Lenin y la inconsistencia del líder reaccionario Benito Mussolini, un verdadero tipo concentrado del pequeño burgués italiano, con su rostro feroz y su continua incitación a una violencia puramente represiva, arbitraria e indisciplinada. Si la burguesía y los fascistas pueden ser comparados con los Bandarlok, el pueblo de los monos que pone en peligro la seguridad de Mowgli, el líder del proletariado tiene características muy diferentes. Emergió en Rusia no con poses y proclamas vacías, sino gracias a un compromiso metódico y concreto a través de una selección que tuvo lugar durante 30 años, de lucha entre los partidos y facciones que constituían la Segunda Internacional antes de la guerra, que continuó en el seno de la minoría del socialismo internacional, la parte que al menos permaneció inmune al contagio social patriótico, prosiguió en Rusia en la lucha por conseguir la mayoría del proletariado y en la lucha por comprender e interpretar las necesidades y aspiraciones de una clase campesina inmensa, dispersa en un inmenso territorio. En particular, en el pasaje bastante enfático que enumera las virtudes del líder proletario, encontramos, en orden inverso a la secuencia de F, imágenes y usos lexicales específicos que habíamos visto en la traducción italiana. Esta selección fue una lucha de facciones, de pequeños grupos, fue una lucha individual, significó escisiones y unificaciones, arrestos, exilio, prisión y atentados. Fue una resistencia contra el desaliento y el orgullo. Significó sufrir hambre teniendo a disposición millones en oro. Significó 3. Mantener el espíritu de un simple obrero en el trono del zar. 2. No desesperar aunque todo parecía perdido, sino volver a empezar, con paciencia, con tenacidad. 1. Manteniendo la sangre fría y la sonrisa en los labios cuando los demás perdían la cabeza. En general, la reapropiación de F en jefe puede no sorprender, excepto por la similitud que en este pasaje se acerca a una cita casi textual, siendo coherente con el uso que Gramsci venía haciendo hasta entonces de temas relacionados con la obra de Kipling. De hecho, incluso en otros artículos, tanto de estos años como del periodo juvenil, la apropiación de imágenes kiplingianas servía para conceptualizar y expresar un esquema básico que permanece en su mayoría constante, aunque asuma diferentes contenidos con la evolución del pensamiento de Gramsci y las polémicas en las que participa. Se trata de un esquema esencialmente dicotómico, es decir, de una oposición entre la ética de una civilización superior y los vicios de la sociedad burguesa actual. En comparación con esto, Jefe se distingue por 2 razones, porque la referencia no es a la prosa sino a la poesía de Kipling, y porque es implícita. Estamos ante una reapropiación oculta, quizá inconsciente, mientras que en los artículos anteriores la referencia era explícita y Gramsci a menudo mencionaba a Kipling entre sus fuentes. Las mismas imágenes de rigor ético y en parte incluso algunas elecciones lexicales kiplingianas que ya aparecían en la traducción de F de diciembre de 1916 vuelven finalmente en la carta del 12 de septiembre de 1927 a su hermano Carlo. Esta reapropiación también es implícita, es decir, sin ninguna mención del autor anglo-indio o de sus obras. Sin embargo, aquí Gramsci ya no recurre a Kipling para describir una sociedad mejor a la de la Italia giolitiana, ni para exaltar las virtudes excepcionales del bolchevismo y su líder mundial. Esta vez, Gramsci habla de sí mismo como hombre medio y después de recordar las dificultades materiales sufridas desde sus años de escuela secundaria en Cagliari y la universidad en Turín, explica a su hermano:
¿Por qué te he escrito todo esto? Para convencerte de que ya me he encontrado en otras ocasiones en condiciones terribles, sin desesperar por ello. Toda esta mi vida me fortaleció el carácter. Me he convencido de que incluso cuando todo está perdido o parece perdido, uno debe volver a ponerse a trabajar tranquilamente, empezando desde el principio. De que se debe contar siempre solo con uno mismo y con sus propias fuerzas, y no esperar nada de nadie para no procurarse desilusiones. Es necesario proponerse hacer solo lo que se sabe y se puede hacer y seguir adelante por su propio camino. Mi posición moral es excelente. Algunos me creen un demonio, otros casi un santo. No quiero ser ni mártir ni héroe. Creo ser simplemente un hombre medio, con profundas convicciones que no las cambia por nada en el mundo. 4. Las razones de una afinidad. La tendencia a hablar de sí mismo mediante un lenguaje kiplingiano, mirando por así decir la propia condición presente y la vida anterior a través de lentes kiplingianos, también se refleja en otros escritos posteriores a su arresto en noviembre de 1926. Sin embargo, parece que esta propensión no fue tomada en consideración por los estudios existentes, que hasta ahora privilegiaron las referencias explícitas a Kipling, presentes en los escritos gramscianos, con una atención casi exclusiva a la dimensión ético-política de estas. En esta parte, queremos intentar llenar esta laguna, persistiendo en el análisis de algunas muestras textuales y sobre todo preguntándonos por qué, al repasar su propia existencia, Gramsci a menudo se basó en imágenes, temas y esquemas narrativos que remiten a algunos textos de Kipling. En primer lugar, se debe mencionar la carta del 9 de diciembre de 1926 a su cuñada, en la que Gramsci, para describir el encuentro en la isla de Ústica con los reclusos comunes, es decir, los criminales reincidentes, recurre a The Strange Ride of Morrowby Juggs. ¿Recuerdas el cuento de Kipling titulado Una extraña cabalgata en el compendio francés? El hombre que quiso ser rey. De repente me vino a la mente tanto que parecía estarlo viviendo. Otro texto que provoca un fuerte sentido de proximidad por parte de Gramsci es sin duda Kim, además del A Great and Terrible World, mencionado ut supra, que también es frecuente en las cartas de la cárcel. Se puede citar la carta del 22 de abril de 1929, en la que Gramsci se compara con una cabra tuerta que corre en círculo siempre sobre el mismo trayecto, para decirlo con una imagen de Kipling, que se encuentra en el capítulo 11 de Kim. Sin embargo, es importante mencionar que este sentido de afinidad no debe confundirse con su adhesión al punto de vista de algún personaje en particular, ni mucho menos a la ideología del autor. En Kim, donde el motín de 1857, un evento crucial para la historia de la descolonización india, se evoca como una manifestación de la más inútil y brutal madness colectiva. Gramsci encontraba más bien un ejemplo típico de esa tendencia por parte de los intelectuales y los grupos sociales dominantes, a ver siempre en los intentos de rebelión de los grupos subalternos la expresión de lo bárbaro y patológico, y a demonizar tales intentos como mera violencia destructiva. ¿Cuáles podrían ser entonces las razones de este tipo de afinidad? Creemos que se debe comenzar precisamente por algunas similitudes entre la biografía de Gramsci y la historia de Kim, el hijo homónimo del sargento Kimball O'Hara. Gramsci nace y pasa su infancia en Ales, Quilarza y Sórgono, o sea, en pueblos del interior más pobres y casi exclusivamente rurales en Cerdeña, es decir, la periferia del nuevo Estado unitario y más en general del mundo occidental. Para muchos estudiosos de inspiración positivista y para muchos oficiales del ejército, políticos y administradores de la época, esta periferia era considerada de hecho igual a una tierra primitiva, una jungla, una colonia de explotación subdesarrollada, de donde extraer recursos y eventualmente civilizar con métodos a menudo autoritarios. Pero así como Kim pertenece solo en parte a la India, Gramsci pertenece solo en parte a este mundo sardo, a la vez exótico y atrasado, vital y brutal. Desde niño, Antonio aprende a hablar italiano, además del sardo. Su madre es sarda, su padre no. Francesco Gramsci, de hecho, viene del continente, y como el padre de Kim,
también cayó en desgracia y experimentó, con el paso del ex reino de las dos Sicilias a Cerdeña, un declive de su propio estatus social. Cuenta Mima Paulesu Quercioli, sobrina de Gramsci: Francesco Gramsci llegó a Ghilarza tras haber ganado un concurso como director de la oficina del registro. Provenía de una familia de buena condición social. Su madre, Teresa González, era hija de un abogado napolitano de ascendencia española. Su padre, Gennaro, era coronel de la Gendarmería Borbónica, siendo encuadrado en la fuerza de los carabineros después de la unificación italiana, conservando el grado de coronel. En 1897, cuando Francesco se ausentó de Sórgono para ir a Ozieri, donde murió su hermano Nicolino, se envió una inspección a la oficina del registro que dirigía, con la que se detectó ciertos desórdenes administrativos y consiguientemente se abrió una investigación. Suspendido de su función y sin sueldo, Francesco Gramsci regresó con su familia a Ghilarza y el 9 de agosto de 1898 los carabineros vinieron a buscarlo. Por otro lado, los hermanos de Francesco pudieron estudiar y obtuvieron empleos respetables en las instituciones del nuevo Reino de Italia, hacia las cuales desarrollaron un sentido de apego acompañado de un instintivo conservadurismo social y político. La única hija se casó con un tal Riccio de Gaeta, un hombre acaudalado. De los 4 varones, uno era funcionario en el Ministerio de Finanzas, otro inspector de ferrocarriles, después de haber sido jefe de estación en Roma, y un tercero, Nicolino, era oficial del ejército. Francesco fue el menos afortunado, pues cuando murió su padre estaba estudiando Derecho. Tuvo que buscar trabajo, surgiendo la ocasión de un empleo en Cerdeña, en la oficina de registro de Ghilarza, la aprovechó. También su tío Nicolino fue enviado a Cerdeña, primero a la Maddalena, luego a Sassari y finalmente a Ozieri, donde como capitán comandaba el depósito de artillería, muriendo allí. Aquí comienzan a surgir las huellas de una especie de doble naturaleza, de una alteridad interiorizada que puede poner en crisis la identidad de la propia persona, al crear un sentido de soledad y marginación. Estas huellas son quizá la base del vínculo con Kim. Gramsci es hijo de un mundo oprimido, de la pobreza y las supersticiones que dominan los campos sardos, de la fragmentación cultural y la inconsistencia política típicas de este estado de subalternidad. Sin embargo, Gramsci lleva consigo otro mundo, externo al folclore de Cerdeña y más cercano a la historia y cultura de los grupos dominantes provenientes de la Italia continental. Empero, antes de sacar conclusiones, veamos algunas posibles conexiones adicionales con Kim, volviendo precisamente a la carta a Carlo, citada antes, de septiembre de 1927. En esta carta, en la que resuena la traducción de F, publicada más de 10 años atrás, Gramsci escribe: probablemente alguna vez me envidiaste un poco porque me fue posible estudiar, y de nuevo, no te dejes sumergir por el ambiente campesino y sardo. Siempre hay que ser superior al ambiente en el que se vive, sin por ello despreciarlo o creerse superior. Son indicios interesantes, como también le sucedió a Kim. Uno de los factores que separaron los destinos de Gramsci de los de la comunidad en la que nació y creció fue precisamente el acceso a la educación, en particular a la educación secundaria, que en aquella época solía acoger desde las campiñas del interior de Cerdeña solo a los hijos de algunas familias ricas e influyentes. Gramsci habla de ello en varias cartas, algunas de las cuales se relacionan con la descripción, presente en muchas otras, de episodios típicos de su infancia y adolescencia, donde predominan los animales, los juegos al aire libre y los encuentros con las figuras audaces, misteriosas y a veces inquietantes de la medicina, la religión y la magia popular. En particular, en la descripción que Gramsci nos ofrece de los periodos de vacaciones y de sus viajes entre su casa y la escuela, no faltan elementos de aventura conectados con las características del contexto natural y cultural en el que se desarrollaron. De estas descripciones surge también un esquema que se superpone al que el narrador describe sobre el adorado vagabundeo y las insólitas peripecias de Kim en los periodos de vacaciones de la madriza. Tal superposición es posible, por ejemplo, en el caso de un episodio con el que Gramsci elige entretener a su cuñada, Tania Schucht, haciéndole conocer un rasgo característico de la vida sarda. Tenía 14 años, estaba en tercer año de secundaria en Santo Lussurgiu,
un pueblo a unos 18 kilómetros de distancia y donde creo que todavía existe un colegio comunal, en verdad muy viejo. Con otro chico, para tener 24 horas extra en familia, nos fuimos a pie por el camino después del almuerzo del 23 de diciembre en lugar de esperar la diligencia de la mañana siguiente. Caminando, estábamos aproximadamente a mitad del camino, en un lugar completamente desierto y solitario. A la izquierda, a unos 100 metros de la carretera, había una hilera de álamos con matorrales de arbusto. Nos dispararon un primer tiro de rifle sobre nuestras cabezas. La bala silbó a unos 10 metros de altura. Creímos que era un disparo casual y continuamos tranquilos. Un segundo y un tercer disparo, cada vez más bajos, nos advirtieron de inmediato que realmente estábamos en la mira. Entonces nos arrojamos a la cuneta, tendidos al suelo por un rato. Cuando intentamos levantarnos, otro disparo, y así sucesivamente durante al menos 2 horas, con una docena de disparos que nos perseguían mientras nos alejábamos, haciendo que nos arrastrásemos cada vez que intentábamos volver al camino. Volviendo a la carta a Carlo, es conveniente recordar que la invitación a no despreciar el estrecho entorno rural del que se proviene constituye una variación sintética y coloquial sobre lo que en realidad es un tema complejo y central en la reflexión juvenil y luego carcelaria de Gramsci, es decir, la necesidad de favorecer un intercambio, un encuentro mutuamente fecundo entre intelectuales de profesión y masas populares, entre la filosofía más avanzada de los filósofos y el sentido común de los humildes y de aquellos que están incluso en los márgenes de la historia. También en este caso se trata de un tema que, aunque con una perspectiva e implicaciones políticas obviamente diferentes, no está ausente en Kim. Basta citar el siguiente pasaje tomado de un diálogo entre el coronel Creighton y el protagonista. Tienes un buen espíritu. Asegúrate de no perderlo en San Javier, la prestigiosa escuela a la que Kim fue destinado. Hay muchos chicos allí que desprecian a los indígenas. Sus madres fueron vendedoras en los bazares, dijo Kim. Sabía muy bien que no hay odio más profundo que el que sienten los mestizos por sus cuñados. Es verdad, pero tú eres un sahib e hijo de un sahib. Por lo tanto, nunca te dejes arrastrar por ese desprecio a los nativos. He conocido chicos que al comenzar a trabajar para el gobierno fingían no entender el idioma o las costumbres de los indígenas. Les reducían el salario por esa ignorancia. No hay pecado más grave que el de la ignorancia. Recuerda esto. La compleja empresa imperial requiere una observación antropológica minuciosa, necesita comprender y catalogar detalladamente la cultura de los pueblos dominados, sin conformarse con una visión externa o con simplificaciones extrínsecas. Estas son las mismas habilidades en las que Gramsci insiste en sus escritos, desde los primeros hasta los cuadernos, alentando a estudiar la cultura popular y el folclore, no como una rareza, como algo extraño o un elemento pintoresco, sino como una cosa que es muy seria y que debe tomarse en serio. En realidad, en Gramsci, esta invitación se refiere constantemente a la diferencia cuantitativa y no cualitativa entre cultura popular y cultura moderna, es decir, el hecho de que cada hombre desarrolla alguna actividad intelectual, es decir, es un filósofo porque participa de una concepción del mundo y tiene una conciencia de su línea de conducta moral, lo que hace imposible separar al Homo faber del Homo sapiens. Y, sobre todo, la insistencia de Gramsci en este punto se inserta en una perspectiva cuyo objetivo es favorecer sistemáticamente el paso de los grupos dirigidos a grupo dirigente. El valor político colectivo de esta perspectiva es evidente y decisivo. Sin embargo, no se puede dejar de ver que para alguien que tenía una historia como la de Gramsci, esta insistencia constante también responda a la necesidad de asegurar una traducibilidad y por lo tanto de verificar una compatibilidad fundamental entre dos componentes determinantes y aparentemente discordantes de su identidad personal. 5. Conclusiones. En el pasado, la relación de Gramsci con la obra de Kipling se explicó en base a una adhesión íntima a un modelo de relaciones caracterizado por fuertes e intensos vínculos jerárquicos. El espíritu de quien cantaba a los fundadores de los imperios se revelaba impregnado de la misma sustancia que alimentaba, aunque con un cambio de signo final, el trasfondo moral e ideológico de quien pretendía reconstruir la sociedad y refundar el Estado en la perspectiva de la revolución proletaria.
Estas pueden ser interpretaciones pertinentes, especialmente para los textos de los primeros años 20, pero quizás no son lo suficientemente específicas en el sentido de que Kipling resulta en esta perspectiva solo una de las fuentes de donde Gramsci obtuvo este tipo de inspiración ético-política. La recuperación de ciertos textos de Kipling resulta así un componente particularmente útil para aclarar las primeras fases de la interpretación gramsciana del fascismo, su crítica a la democracia y su iniciación en el leninismo. Sin embargo, la contribución de este tipo de interpretaciones al estudio de la persistencia de una relación con esos textos no es exhaustiva. Estas explican sobre todo el cómo del encuentro con Kipling en un contexto en el que diversas fuentes insistían precisamente sobre la disciplina, el reforzamiento del carácter individual, la reorganización y la regeneración de la sociedad, pero no agotan el porqué de esa impresión profunda, latente pero duradera que precisamente el escritor anglo-indio dejó en el universo mental de Gramsci. A nuestro parecer, se debe agregar que la relación de sintonía con ciertas situaciones kiplingianas ofrece en realidad una preciosa clave de lectura para afrontar las indicaciones autobiográficas presentes en los escritos de Gramsci, especialmente en aquellos posteriores a su arresto. Y quizás hoy este sea el aspecto más estimulante y fascinante del interés de Gramsci por Kipling, más allá del uso, aunque relevante, que hizo de él en las fases juvenil, 1914 a 1919, y bolchevique, 1920 a 1926, de su actividad política, y más allá de los propios juicios explícitos sobre Kipling formulados durante los años de prisión que fueron mencionados en la primera parte de este artículo. Evidentemente, el comunista sardo, que nunca olvidó su infancia un poco salvaje y primitiva, tuvo una sensación de proximidad con las figuras de doble identidad creadas por el escritor anglo-indio. Mowgli, el cachorro humano criado por lobos; Kim, el muchacho ligado íntimamente a la vida del pueblo indio en el que se crió, que se siente hindú a medias sabiendo que es porque se convierte cada vez más en un sahib, que fue educado y se hace partícipe de la cultura dominante de los colonizadores. Ese Kim puesto al centro de la introducción de Cheikh a Kipling. Es evidente que este sentido de proximidad hace emerger posteriormente las raíces biográficas de las reflexiones gramscianas sobre la cuestión meridional, la función de los intelectuales y lo que se suele llamar la decepción post-risorgimental, fenómenos que Gramsci tuvo modo de sentir en carne propia antes de aprender a comprenderlos, para usar la distinción que encontramos en los cuadernos. Una vez reconocido el vínculo con ciertas creaciones kiplingianas, se pueden entender mejor las raíces biográficas de la misma tendencia a aplicar a la historia contemporánea de la sociedad italiana algunos conceptos dobles. Basta pensar en las parejas elaboradas en los cuadernos para definir dos polos de un continuum, y no oposiciones absolutas entre dirigentes y dirigidos, ciudad y campo, buen sentido y sentido común, filosofía y folclore, y obviamente entre hegemonía y subalternidad. Finalmente, agregamos que este vínculo nos parece particularmente significativo precisamente porque es mayormente implícito y semiconsciente. Estamos frente a una afinidad que revela un camino difícil, una relación compleja entre sardidad e italianidad, más de lo que sucede cuando Gramsci construye una imagen de sí mismo de manera explícita y consciente. La doble identidad de las creaciones kiplingianas, que a menudo resuenan en los escritos gramscianos, termina, pues, abriendo algunas grietas a la explicación unívoca y tranquilizadora detrás de la cual, frente a algunas cuestiones surgidas en los intercambios epistolares entre él, la misma Tania y Piero Sraffa, Gramsci parece casi atrincherarse escribiendo en la célebre carta a su cuñada del 12 de octubre de 1931, «Mi cultura es fundamentalmente italiana, y este es mi mundo. Nunca me sentí desgarrado entre dos», para luego admitir, en una de sus últimas cartas a su esposa, que en la literatura italiana se ha escrito que si Cerdeña es una isla, cada sardo es una isla dentro de la isla. Y recuerdo un artículo muy gracioso de un escritor del Giornale d'Italia, que en 1920 trataba de explicar así mis tendencias intelectuales y políticas. Quizá haya algo de verdad. Serie de lecturas La Riel Editores, dirigido por Gary Pinto. Ser superior al ambiente en el que se vive, sin por ello despreciarlo, sobre el interés de Gramsci por Kipling, de Alessandro Carlucci. Artículo extraído del libro Gramsci, ayer y hoy, 2024.